Hola, buenas estudiantes del segundo ciclo. Soy el profesor Samuel Núñez Cook y en esta presentación vamos a estudiar el sistema urinario que corresponde en esta situación especial a la primera parte de la primera unidad, ya módulo 1. Primero que todo, tenemos que ir recordando lo que hemos aprendido en una primera instancia con el módulo 0. ¿Qué es lo que hemos visto? Vimos principalmente que las ciencias naturales son una manera de conocer el universo, ¿ya? Y una de las características de estas ciencias naturales vendría a ser que tiene como objeto de estudio la realidad material u objeto material, que nosotros lo caracterizamos por presentar unas características esencial que vendría a ser poseer la propiedad de energía y que la traducíamos en que generalmente estos objetos materiales todos van a tener un cierto volumen y una cierta masa. En ese sentido, luego avanzamos a la observación de muchos objetos materiales que se encuentran en esta realidad material, ya en este universo que estudia las ciencias naturales. Y nos dimos cuenta que pudimos clasificar en niveles de organización a la materia, porque podíamos observar objetos materiales muy grandes que involucraban a otros más pequeños dentro de sí. Por ejemplo, una célula tiene moléculas y las moléculas tienen átomos y los átomos partículas subatómicas y así. Y dentro de los distintos niveles de organización, donde dividíamos en dos grandes grupos como abiótico y biótico, y luego ecosistema, pero principalmente componente abiótico y biótico. Dentro de los subniveles de organización de los componentes o elementos bióticos, encontramos la célula, el tejido, que es un conjunto de células que cumplen una función en particular, el órgano, que son distintos tejidos para una función esencial, y luego el sistema de órganos, que es un conjunto de órganos para una función más general, ¿ya? Que se da el ejemplo de una célula que vendría a ser el osteocito, el tejido óseo, que vendría a ser el tejido de conjuntos de osteocitos, el hueso, que vendría a ser un órgano, porque tiene, aparte de tejido óseo, tiene tejido adiposo en su interior, tiene un periósteo que vendría a ser tejido conjuntivo, distintos tejidos que forman el hueso. El sistema de órganos, que vendría a ser el sistema esquelético, que constituye al conjunto de los esqueletos que dan forma y protección al cuerpo de este animal. Y luego ya podríamos hacer una interfaz en aparatos de órganos y luego organismos, ya sea el individuo y así, ¿cierto? Entonces, dentro de estos grupos nos va a llamar la atención el sistema de órganos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estudiar ahora va a ser un sistema, el sistema urinario. Bueno, entonces, ¿qué vendría a ser el sistema urinario? Hay que entender que todo organismo va a necesitar excretar, eliminar, botar, entre comillas, los desechos metabólicos y las impurezas que va a tener en su propio cuerpo, ¿ya? Entonces, van a ocurrir distintos procesos para poder eliminar dichos desechos. Una
de las maneras en que nosotros excretamos desechos en forma de orina. Ya como seres humanos, nosotros tenemos un método de desecho, de excretar desechos que vendría a ser en forma de orina. Hay otros también, la propia expiración, por ejemplo, a veces la sudoración también ayuda, y así. Pero el principal proceso que excreta desechos líquidos es el proceso que realiza el sistema urinario, eliminándolo en forma de orina. Entonces, el sistema urinario, ¿qué va a ser? Un conjunto de órganos, ¿ya? Porque aprendimos que un sistema, en términos morfológicos en la especie humana, vendría a ser el conjunto de órganos que producen una cierta función, realizan una función en general. Entonces, el sistema urinario, por lo tanto, tiene que ser un conjunto de órganos. ¿Y qué van a hacer? Van a producir y van a excretar la orina. Van a tener una función excretora, que es el principal líquido de desecho del organismo. Si es un conjunto de órganos, tenemos que conocer cuáles son sus órganos. Y en esta imagen se puede observar las principales estructuras, los principales órganos que se comprometen en este sistema. La orina se forma en los riñones, ya en primera instancia, luego va a ir siendo transportada por otro órgano, que van a ser los uréteres. Aquí hay un riñón, aquí hay otro riñón, y ambos presentan una conexión con el uréter, y este va a ir hacia la vejiga urinaria, donde se va a almacenar la orina acumulándose para que ésta luego la libere hacia la uretra cuando sea una cantidad demasiada para mantener, y la uretra va a expulsar, va a ser el conducto de expulsión de la orina hacia el medio exterior en un proceso que se le llama micción. ¿Ya? Entonces, riñones, uréteres, vejiga urinaria y uretra. Esos son los órganos que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Riñones, uréteres, vejiga urinaria y uretra. 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga urinaria, una uretra. El riñón. ¿Dónde se ubica este órgano? ¿Ya? En el módulo se van a dar cuenta que dice que su ubicación es retroperitoneal. ¿Pero qué quiere decir eso? Entonces, para entender más o menos la ubicación del riñón, tenemos que imaginarnos el abdomen, la cavidad abdominal, ¿ya? Que es una cavidad que se sitúa en el abdomen, ¿ya? Entonces, si hacemos unos cortes, esto es mirado desde el frente, desde lo que se le llama como una vista anterior. Si nosotros sacamos la piel y el músculo que está en nuestro abdomen, vamos a encontrar esta vista, que es la porción más interna del músculo de la pared abdominal. Una cavidad, como la cavidad abdominal, tiene paredes, como cualquier otra cavidad, como una casa. Entonces, esta es la pared más hacia adelante, que nosotros le decimos anterior. Y si yo saco esta pared, ¿con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con muchos órganos, ¿ya? Esta es la porción abdominal, ¿ya? Cavidad abdominal, que está cerrada con una pared superior que vendría a ser el diafragma, y esto, lo de aquí arriba, vendría a ser la cavidad torácica, donde están los pulmones y el corazón, ¿ya? A nosotros nos importa en estos momentos el espacio que se llama cavidad abdominal, donde se encuentra una gran cantidad de órganos, por ejemplo, los intestinos que vemos acá,
dentro de esta cavidad que al sacar la tapa, por decirlo así, anterior o de adelante, que vendría a ser la musculatura, vamos a ir encontrando estas estructuras como intestinos, delgado, grueso, el hígado, el estómago, etc. Pero aquí no vemos riñones. Eso quiere decir que están más hacia atrás, más hacia posterior, que se dice, más cerca hacia la espalda. Y de hecho, si sacamos todos estos órganos, vamos a encontrar esto, que es una cavidad. Se ve bien la cavidad ahora, más vacía, cortada, extraída los distintas vísceras y órganos agregados como el hígado. Y vamos a encontrar una membrana, y esa membrana se llama peritoneo. Esta membrana va a estar rodeando a todas las vísceras, tanto por adelante como por atrás. Aquí ya está cortada y aquí todavía no por detrás. Entonces, si aquí no vemos los riñones todavía, ¿ya? Y si la ubicación es retroperitoneal, quiere decir que está por detrás del peritoneo, o sea, bajo, o más que bajo, más profundo. Hay que sacar esta membrana que pueden ver por aquí, que sirve como una mini pared dentro de la cavidad, y sacando esta membrana y viendo hacia más posterior, más hacia atrás, hacia la espalda, vamos a encontrar los riñones. Entonces, aquí vemos un esquema donde se sacó la membrana que le mostré anteriormente, todos los órganos también de la misma manera, y por fin vamos a poder visualizar los riñones, que son estas estructuras, estos órganos que parecen porotos. Esta es una imagen real de los riñones. Ya aquí ya se sacó el peritoneo, ya que era la membrana que tapaba esta porción de la cavidad abdominal. Es la porción más posterior, más hacia los músculos de la espalda, y si se dan cuenta, esto está tapando, pero por detrás de esto está la columna vertebral. ¿Ya? Entonces aquí vemos los distintos músculos, etc. Lo que importa es que puedan identificar que la ubicación es bien por detrás, la de los riñones, ¿ya? Detrás del peritoneo, retroperitoneal. Y de hecho, es por eso que cuando tienen problemas de cálculo las personas, tienen dolores de espalda, ¿ya? O sea, el dolor es hacia posterior, no es hacia la guatita ni nada como le dice comúnmente la persona en el abdomen, sino más bien en porciones posteriores y porciones de la espalda. Aquí vemos una persona, obviamente no está viva, que está cortada como si fuese un machete desde la frente hacia abajo. Entonces, esta es una visión desde adelante, esta es una visión desde al lado, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, el pecho y aquí está la espalda. Pecho, espalda. Y aquí está el abdomen, la cavidad abdominal. Y si se dan cuenta, aquí hay una pelotita, entre comillas. Y esa vendría a ser el riñón izquierdo, que se encuentra pegado a la columna vertebral. Esta es la columna vertebral. Entonces, el riñón izquierdo, en las tres imágenes, está siendo apuntado. Todo esto lo de aquí amarillo vendría a ser el peritoneo. Y estos espacios son de las cavidades de los distintos órganos. Pero esta imagen es para que se den cuenta lo que está bien detrás, por posterior. Una vez ya vista la ubicación anatómica del riñón, podemos estudiar su función ya y sus estructuras, su anatomía. Las principales funciones que va a realizar el riñón va a ser el filtraje de la sangre. La orina se forma a partir de elementos que llegan desde la sangre
que es entregada hacia el riñón. También va a tener funciones como colaborar en la formación sanguínea, secretando una proteína que es la eritropoyetina. Pero eso no es necesario aprendérselo. También va a regular la cantidad de líquido en el cuerpo, eso quiere decir que va a estar tanteando si tenemos mucho o poco líquido en el cuerpo. Y por lo tanto va a secretar o más o dejar de secretar más o menos orina para regular el nivel de líquidos dentro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, también va a tener una relación funcional en cuanto a la regulación de la presión arterial. Finalmente, se le asocia también con regulación de niveles de calcio. Ahora, lo que más nos interesa a nosotros en estos momentos es saber y conocer la función de formación de orina, ¿ya? Que es el principal desecho. ¿Cómo lo hace? Bueno, como pueden ver, aquí hay un esquema del riñón. Aquí hay un riñón real que tuvo una técnica anatómica donde ustedes pueden observar que fueron pintados los vasos sanguíneos. En rojo están las arterias, la sangre que llega al riñón. Y en azul están las venas, la sangre que se va desde el riñón hacia el corazón. Y aquí tenemos un riñón sin mayor técnica que una fijación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La sangre del cuerpo llega por esta arteria y va a ingresar al riñón. Y en el riñón van a haber unas estructuras que pueden observar fácilmente como las pirámides renales. Va a haber una corteza, etc. Y distintas estructuras. En el riñón estaba formado por pequeñas estructuras que se llaman nefronas. Y de hecho las nefronas están acumuladas y tienen tubitos. Y esos tubitos son los que forman estas pirámides renales. Entonces, la sangre llega al riñón y pasa por estas nefronas que filtran el plasma sanguíneo. Y el resultado del filtrado lo depositan en unos cálices que se llaman cálices mayores y menores, pero que terminan en la pelvis renal, acá, en este depósito. Entonces, llega la sangre, pasa por la nefrona de los riñones filtrada, lo que se filtra de la sangre, la orina, el resultado de la orina, termina depositándose acá en la pelvis renal y la sangre que continúa se devuelve por medio de las venas. ¿Ok? Aquí está la pelvis renal, pelvis renal, pelvis renal. Vena, arteria, vena, arteria, vena, arteria. Pirámide renal, pirámide renal, pirámide renal. Un riñón. Entonces, la pelvis renal se va a comunicar con otro órgano, que va a ser el uréter, que es un conducto que va a trasladar la orina formada en el riñón a la vejiga urinaria. Por lo tanto, vamos a observar que es un recorrido igual largo que tiene que hacer la orina para llegar a depositarse y almacenarse en la vejiga urinaria. El uréter tiene músculo liso que hace movimientos peristáticos, al igual que nuestros intestinos delgados, para mover esta orina y trasladarla. Es un órgano tubular, por lo tanto. Entonces, su principal función va a ser conducir la orina secretada por el riñón hacia la vejiga urinaria. Aquí vemos una disección donde podemos observar el riñón, cortado obviamente, disecado, la pelvis renal, donde se deposita la orina formada por el riñón y que se conduce y se conecta por medio del uréter. Y que va a llegar a esta estructura de acá, que es la vejiga urinaria. Esto es la aorta, ¿ya? Entonces, la vejiga urinaria, ¿qué va a ser? Un órgano muscular también,
principalmente muscular, que va a ser hueco por dentro para almacenar toda la orina que están formando los dos riñones, derecho e izquierdo. Y esta va a estar situada en la pelvis. De hecho, hay un huesecito que se llama pubis. Entonces, en el mismo lugar de ese huesito, atrásito de él, se encuentra la vejiga urinaria. ¿Ya? Entonces, ahí va a empezar a acumular orina hasta que reciba una señal de presión en el que diga, entre comillas, oh, tengo demasiada orina acumulada, tengo que liberarla. Y la va a liberar hacia la uretra, que va a ser el conducto de expulsión de la orina. Entonces, la vejiga urinaria va a recibir la orina desde los uréteres y va a desembocarla después, va a almacenarla y después desembocarla en la uretra. La uretra, por lo tanto, va a ser el último órgano conductor, en el sentido de conducción, no de conductor de electricidad, que conduce la orina a su expulsión. ¿Ya? Esta expulsión, esta eliminación de la orina hacia el exterior se llama micción. ¿Ya? Entonces, uno no debería decir voy a orinar o algo así, sino uno debería decir voy a miccionar, que es la acción de expulsar la orina por parte de la uretra hacia el medio externo, ya el medio exterior. Entonces, por razones lógicas, en el hombre, la uretra que nace desde la vejiga va a ser más larga que la uretra de la mujer. Entonces, en los hombres va a medir unos 12 centímetros en promedio y en las mujeres unos 4 a 5 centímetros. Este acortamiento de distancia va a generar que entre micción y micción las mujeres tengan mayores probabilidades de tener infección urinaria. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, siempre es importante la limpieza al momento de miccionar. Luego de miccionar tienen que tener una limpieza adecuada para evitar estas infecciones, porque es tan poca la distancia que existe entre la uretra y la vejiga urinaria que las bacterias que se encuentran y microorganismos que se encuentran en la zona externa, al momento que cada vez que se micciona y se abre el conducto, pueden subir más fácilmente. En el hombre es menos común, salvo cuando existe problemas de incontinencia urinaria debido a el cáncer prostático. Esta es la próstata. ¿Ya? Entonces, uréter, vejiga, uretra, próstata. La uretra en el hombre se encuentra dentro del pene. La uretra en la mujer, no se confunda, no va a estar en la vagina, son conductos distintos. El hombre presenta en el mismo pene la uretra, la mujer es un conducto aparte la uretra de la vagina, son conductos separados. Entonces, la micción, ¿cómo se produce? Hay dos esfínteres esenciales, uno interno y otro externo. ¿Qué es un esfínter? El esfínter vendría a ser un anillo muscular, ya como una correa cerrándose, ya que el interno es involuntario, que solamente se va a abrir inmediatamente cuando sienta la presión de una gran cantidad de orina acumulada en la vejiga. ¿Por qué? Porque es músculo liso y al ser músculo liso nosotros no tenemos poder voluntario frente a ella.
Pero aquí el esfínter externo es músculo esquelético y por lo tanto nosotros podemos aprender a manejarlo. Y es voluntario. Entonces cuando uno tiene ganas de miccionar es porque ya el esfínter interno ya se abrió, pero se mantiene cerrado el esfínter externo, ¿ya? Y nosotros vamos inmediatamente a un baño para poder miccionar. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que los niños tienen que aprender a manejar este músculo, que es el esfínter externo. Como todo músculo esquelético, uno tiene que aprender a manejarlo. Cuando uno nace no sabe caminar, ¿ya? Uno camina con músculo esquelético. Entonces, tampoco sabe manejar este músculo que es el esfínter externo. Y por lo tanto, por eso los niños hacen pipí, entre comillas, o miccionan involuntariamente y no pueden controlar el esfínter. Y pasa también con la gente mayor, adulta mayor, que deja de poder manipular voluntariamente el esfínter externo y genera la incontinencia. Entonces, ¿qué es la orina? Como le indiqué anteriormente, la orina vendría a ser un ultrafiltrado del plasma sanguíneo. O sea, la sangre llega a los riñones, se filtra, se ultrafiltra en realidad, alcanzando 180 litros diarios de sangre que pasan por ahí y resultando en 3 litros de orina al día, en promedio. Y esta orina se va a componer en un 95% de agua, un 2% de urea, que contiene bilirrubina, que va a ser el que le va a dar el color característico amarillento, ácido úrico en 1,5 y en creatina en 0,00. Esa es la combinación química de la orina y todos estos compuestos son resultados de procesos metabólicos distintos que generan distintos tipos de desechos en el plasma sanguíneo. Cuando la célula ya elimina los desechos, una célula cualquiera, como por ejemplo una célula hepática o de la piel, etcétera, elimina sus desechos a la sangre y la sangre se encarga de transportar todos esos desechos hacia los riñones donde es filtrada y esos son tomados por los riñones y luego por medio del uréter a la vejiga urinaria y de la vejiga a la uretra. Entonces, en términos de resumen, podemos seguir este esquema que les presenté, donde vemos en primera instancia los riñones, quienes son los que se ubican retroperitonealmente, bien posterior, bien al ladito de la columna vertebral, tapados por una membrana que se llama peritoneo, en la cavidad abdominal, que aquí está obviamente disecada, y que se va a encargar de formar la orina, este riñón. Al formar la orina se va a desembocar en una estructura que se llama pelvis renal, que es parte del riñón, y esa se comunica con la uretra, o sea, el uréter. Y el uréter es este conducto largo que va a dirigir hacia la vejiga urinaria. Entonces, riñón, uréter, este conducto de aquí, vejiga urinaria. Y finalmente, la uretra, que en este caso de modelo masculino va a estar desde la vejiga hacia el meato urinario, que es entre comillas el orificio que podemos ver donde se expulsa la orina mediante el proceso de micción, ¿ya? Este es un esquema donde está transparente. Aquí obviamente no está cortado, por lo tanto no se puede observar propiamente tal la uretra, pero sí podemos imaginarnos que se encuentra en su interior. Espero que les haya servido esta presentación a modo de resumen y haber comprendido mejor los conceptos básicos que se están observando en el módulo entregado y que puedan resolver sus dudas a partir de esto. Cualquier cosa nos escriben a los respectivos profesores
de ciencias que les hace clase, un correo, un WhatsApp, etcétera. Y también prontamente se van a realizar otras sesiones vía Zoom para los que puedan estar presentes y resolver dudas. Espero que estén muy bien, tanto de salud, de ánimo, etcétera, y que les vaya bien y estudien harto. Muchas gracias.